Capítulo 9. Cuando Demetrio se enteró de que Nicanor y su ejército habían muerto en batalla, envió una vez más a Baquides y a Álcimo a Judea con el ala derecha de su ejército, iniciando su avance por el camino de Galilea. Atacaron a Mesalot en el territorio de Arbela. Se apoderaron de esa ciudad y mataron a muchos de sus habitantes. En el mes primero del año 152 acamparon junto a Jerusalén. De ahí siguieron hasta Berot, con 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Judas había acampado en Elasa con 3,000 guerreros escogidos. Cuando sus hombres vieron que sus enemigos eran mucho más numerosos, se llenaron de miedo, y muchos se escaparon del campamento. Así que no quedaron en él más que 800 hombres. Al ver Judas que sus tropas habían desertado y que la batalla no podía evitarse, sintió un gran desánimo, pues ya no tenía tiempo de volver a reunir a su gente. Desalentado, les dijo a los que se habían quedado: «Adelante, ataquemos a nuestros enemigos, a ver si podemos darles batalla». Pero ellos le respondieron: «No podremos. Lo más que podemos hacer ahora es escapar con vida, pues volveremos con nuestros hermanos y lucharemos contra los enemigos. Ahora somos demasiados pocos». Judas replicó: «Ni pensar que yo vaya a huir de los enemigos. Si ha llegado nuestra hora, muramos valientemente por nuestros hermanos y no dejemos que se manche nuestra gloria». El ejército enemigo salió de su campamento y tomó posiciones frente a los judíos. La caballería se dividió en 2 escuadrones. Los honderos y los arqueros iban delante del resto del ejército. En las primeras filas estaban los soldados más valientes. Baquides estaba en el ala derecha. El grueso del enemigo, dividido en 2 partes, avanzó al toque de las trompetas. El estruendo de los ejércitos hacía retemblar la tierra. El combate duró desde la mañana hasta el atardecer. Al ver Judas que Baquides y la parte más fuerte de su ejército estaban a la derecha, él y los hombres más valientes que se habían unido deshicieron el ala derecha del ejército enemigo y los persiguieron hasta las montañas de Hazor. Cuando los soldados del ala izquierda vieron que el ala derecha había sido derrotada, se volvieron tras Judas y sus hombres y les cayeron por la retaguardia. La batalla fue encarnizada y hubo muchas bajas por ambos lados. Judas también cayó y los demás huyeron. Jonatán y Simón recogieron a su hermano Judas y lo enterraron en la tumba de sus antepasados en Modín. Todo Israel lloró por él con grandes muestras de dolor y de luto durante muchos días. Decían: «¿Cómo ha caído el héroe, el que salvó a Israel?» El resto de la historia de Judas, sus batallas, sus proezas y sus grandes hechos son tan numerosos que no han sido escritos. Después de la muerte de Judas, los judíos renegados levantaron cabeza en todo el territorio de Israel y volvieron a aparecer todos los malhechores. Por aquel tiempo hubo un hambre terrible y todos en el país se pasaron al lado de ellos. Baquides escogió precisamente a hombres impíos para ponerlos al frente del país. Estos se pusieron a buscar y descubrir por todas partes a los enemigos de Judas y se los llevaban a Baquides, quien se vengaba de ellos y los insultaba. Fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel.
como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas, no ha habido un hombre como él, que haga frente a sus enemigos, ni a Baquides y demás gente que odia a nuestra nación. Por eso hoy te elegimos a ti, para que en su lugar seas nuestro jefe y nos guíes en nuestras batallas. Y desde ese momento Jonatán tomó el mando en lugar de su hermano Judas. Baquides tuvo noticias de esto y trató de matarlo, pero Jonatán, su hermano Simón y sus seguidores lo supieron y huyeron al desierto de Tecoa, donde acamparon junto al estanque de Asfar. Baquides se enteró de esto en un día de reposo y con todo su ejército pasó al otro lado del Jordán. Jonatán envió a su hermano Juan, quien estaba al frente de la gente que acompañaba al ejército, a rogar a los nabateos, amigos suyos, que le permitieran dejar con ellos su abundante bagaje. Pero unos hombres de la tribu de Jambri salieron de Medeba, secuestraron a Juan con todo el bagaje y se escaparon llevándoselo todo. Algún tiempo después, Jonatán y su hermano Simón tuvieron noticias de que los de la tribu de Jambri estaban celebrando unas bodas muy importantes y que con un gran cortejo llevaban a la novia desde Nadabot. La novia era hija de uno de los hombres más importantes de Canaán. Entonces se acordaron de cómo ellos habían asesinado a su hermano Juan y subieron y se escondieron al abrigo de la montaña. De pronto vieron aparecer en dirección hacia ellos y en medio de un gentío que llevaba un abundante bagaje. El novio con sus amigos y sus hermanos iban tocando panderetas y otros instrumentos musicales y estaban bien armados. Los judíos salieron de su escondite, cayeron sobre ellos, mataron a muchos, hirieron a otros y se apoderaron de todo lo que llevaban, mientras que los sobrevivientes huían a la montaña. Así las bodas se convirtieron en llanto y la música en lamentaciones. De esta manera vengaron la muerte de su hermano y regresaron a las orillas pantanosas del Jordán. Baquides se enteró de esto y un día de reposo fue a las orillas del Jordán con un numeroso ejército. Entonces Jonatán dijo a su gente: adelante, luchemos y defendamos nuestras vidas. Nunca antes habíamos estado en situación tan grave como ahora. Los enemigos nos atacan por delante y por detrás, y a uno y a otro lado están el río del Jordán, pantanos y matorrales. No hay por dónde escapar. Clamen a Dios para que nos salve de nuestros enemigos. Y trabaron batalla. Jonatán ya tenía la mano extendida para descargar un golpe contra Baquides, pero éste se escapó retrocediendo. Entonces Jonatán y sus amigos saltaron al Jordán y cruzaron el río a nado. Los enemigos no lo cruzaron para perseguirlos. En ese día cayeron como 1000 hombres del ejército de Baquides. Baquides regresó a Jerusalén y se puso a fortificar diversas ciudades de Judea. Hizo las fortalezas de Jericó, Emaús, Bet-Jorón, Betel, Timna, Piratón y Tapúa, con murallas altas y puertas y barras. En ellas puso guarniciones para hostilizar a los israelitas. También fortificó Bet-Sur, Keser y la ciudadela de Jerusalén, y puso en ella guarniciones y provisiones de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los encerró en la ciudadela de Jerusalén. En el segundo mes del año
153, Álcimo ordenó demoler el muro del atrio interior del templo, destruyendo así el trabajo de los profetas. Pero cuando ya había empezado la demolición, Álcimo sufrió un ataque que le impidió terminar sus obras. Se le paralizó la boca, de modo que no podía hablar ni hacer su testamento. Así murió en medio de grandes tormentos. Al saber Baquides que Álcimo había muerto, regresó a la corte real y Judea gozó de tranquilidad durante 2 años. Todos los judíos renegados se reunieron para ver qué podían hacer y dijeron: Jonatán y sus seguidores viven tranquilos y confiados. Traigamos a Baquides para que los arreste a todos en una sola noche. Entonces fueron a consultar con Baquides, y él se puso en camino con un numeroso ejército. A todos los aliados que tenía en Judá les envió cartas secretas en las que les pedía que arrestaran a Jonatán y a sus seguidores. Pero estos se enteraron del plan, así que no pudo realizarse. Los seguidores de Jonatán pusieron entonces presos a unos 50 hombres del país, cabecillas de la conspiración, y los mataron. Jonatán, Simón y sus seguidores se retiraron a Bet-Basí, en el desierto, ciudad que estaba en ruinas, la cual ellos reconstruyeron y fortificaron. Cuando Baquides tuvo conocimiento de esto, reunió a todos sus ejércitos y mandó aviso a sus amigos de Judea. Se puso en marcha, tomó posiciones frente a Bet-Basí y durante muchos días la atacó con la ayuda de las máquinas de guerra que había construido. Jonatán dejó a su hermano Simón en la ciudad y salió por la región con un puñado de hombres. Atacó las tribus de Odomera y Fasearón en sus campamentos. Después de estos primeros golpes, regresaron con más soldados. Simón y su gente salieron también de la ciudad e incendiaron las máquinas de guerra. Lucharon contra Baquides y lo derrotaron y lo pusieron en graves aprietos, haciendo fracasar su plan y su expedición. Baquides se puso entonces furioso contra los judíos renegados que le habían aconsejado que invadiera el país, y mandó matar a muchos de ellos. Después, él y su gente decidieron regresar a su patria. Cuando Jonatán tuvo noticias de esto, envió una declaración a Baquides para que hiciera un tratado de paz y le devolvieran los israelitas cautivos. Baquides aceptó la propuesta de Jonatán y juró no volver a hacerles ningún mal en toda su vida. Además, le devolvió los cautivos que se había llevado anteriormente de Judea. Regresó a su tierra y no volvió a presentarse en Judea. Así terminó la guerra en Israel. Jonatán se estableció en Micmas, donde empezó a gobernar el pueblo y exterminó de Israel a los renegados.